Bueno, este es un podcast de Somos Dos, donde podemos conversar con mucha libertad y en este caso con Antonella, una muchacha que es una activista política, según nos ha contado, y que desde la escuela fue identificada como una líder de su propia escuela. Bienvenida, Antonella. Siéntete con toda libertad también de hacerme preguntas y yo también te las haré a ti para cambiar ideas sobre el momento, sobre todo político, ¿no? Que interesa a los jóvenes que recién van a votar por primera vez y a los que ya están también en una carrera política. Cuéntanos qué te llevó desde chica, desde la escuela, a ser una líder y qué piensas que fue ser líder en tu colegio, pero cuál es la diferencia de ahora, de ser líder ahora, de ser Ok. activista ahora. Bueno, la primera vez que yo tuve mi primer contacto, se podría decir, en un proceso político, y es como todos los adolescentes desde el colegio, es cuando elegimos a nuestro alcalde o alcaldesa escolar. Y justamente en este juego de representación que hacemos en el colegio, yo pasaba a secundaria, entre segundo y tercero de secundaria, y yo era totalmente como desconocía ese tema. No me había nunca llamado la atención de tal vez representar o ser alcaldesa. Hasta que una vez en una clase de ciudadanía, me acuerdo, que ahora es de PCS si no me equivoco, en el colegio nos hacen la pregunta, ¿no? De por qué es tan importante reconocer qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestro país, o por qué tanto se evita este tema de hablar sobre qué sucede con nosotros y por qué también los adolescentes como yo y como lo era en esa época mis compañeros, teníamos que esperar a tener 18 años, la mayoría de edad, para recién hablar de estos temas. ¿Por qué no podíamos hacerlo desde el colegio si éramos quienes directamente, uno, vivíamos la problemática de la educación? Dos, veíamos distintas problemáticas no solamente en el colegio, sino también en la ciudadanía. Por ejemplo, la seguridad, el bullying, el embarazo adolescente, la educación sexual integral, el tema de una educación de calidad para todos los adolescentes. Entonces, justo durante estas clases es donde con mis compañeros nos animan a poder identificar una problemática social y participar en un concurso interno del colegio. Y justamente para este concurso, dentro de los grupos tenían que elegir a un representante que vaya se puede decir, al concurso general de todas las aulas en el patio. Y ahí es donde todos animados hacemos el proyecto, decimos que tenemos que trabajar porque nos gustaba, y era la hora de elegir a quien nos iba a representar. Y todos mis compañeros me eligen a mí. Ahí como por primera vez se podría decir, siento el tema de representación. Y me dicen, no, sí, queremos que tú vayas con nosotros, queremos que conoces mucho del tema, nos has escuchado a todos. Y justamente siempre era el tema del diálogo, ¿no? Entonces dije, ya, no hay problema. Yo, aunque como era mi primer acercamiento en el tema del liderazgo, tenía algunas dudas. Estaba, si podré, no podré, pero al fin y al cabo no solamente mis compañeros me apoyaron, sino que mis papás también me dieron ese empujoncito que necesitaba. Entonces, de esa forma, comienzo yo se podría decir, empezar a liderar. Y como me gustó el sabor de ver proyectos, trabajar con mis compañeros, me adentré mucho más a ese espacio. Como en esa época, que es en el 2018 y el 2019, en el Ministerio de Educación y la ADREL había un programa que se llamaba Comete, que es el Comité Metropolitano de Estudiantes, en donde de esa misma forma se elegían representantes por UGELES, y se podría decir que una vez que hay representantes de las UGELES, en la ADREL éramos todos un montón de chicos con el mismo objetivo de querer cambiar nuestro país, con distintas problemáticas en nuestra mente, con distintos proyectos, pero con muchas ganas de trabajar. Pero ¿qué pasaba? Que queríamos impulsar proyectos y no sabíamos cómo. Entonces, el Comete fue el espacio donde me ayudó a mí a poder desarrollarme como adolescente, y no solamente a mí, sino también a mis amigos, que hice conocidos, amigos, compañeros muy importantes y muy esenciales a lo largo de mi camino, que me ayudaron a aprender. Porque yo antes era no, de política no quiero hablar, me meto en otras problemáticas, puedo ver el tema de educación, el tema de medio ambiente, pero no quiero hablar de política. Y hubo un tiempo, como un lapso que pasaba de la secundaria a la universidad, que me alejé de eso. Pero luego me di cuenta que no podía hacer eso, porque todo es político.
todo está en la política y si queremos avanzar y queremos hacer un cambio en nuestro país, tenemos que introducirnos de alguna forma a poder participar políticamente. ¿Cuándo haces política? Cuando conversas con tus compañeros, ya estás haciendo política. Cuando haces música, cuando haces arte, cuando gestionas distintos proyectos, ya es político. Entonces, querer yo de alguna forma distanciarme, me di cuenta que no era lo más óptimo. Y es así como veo ese cambio de lo que antes era en el colegio, se podría decir mi mirada un poco más eh, de fantasía, se podría decir, pero cuando ya paso a la universidad veo ese choque de realidad más grande, ¿no? Y que siento que tal vez mi liderazgo ha cambiado un poco, sí, pero siento que sigue de la misma forma con esa llama de adolescente, de joven, que me gustaría ver un Perú mejor, un mundo mejor, donde no solamente nosotros como, bueno, yo ya no soy adolescente, pero los adolescentes se sientan perdidos de que no pueden hacer nada, sino que desde la escuela se puede impulsar esta práctica política, no solamente eligiendo al alcalde o alcaldesa del colegio, sino haciendo y proponiendo proyectos, creando organizaciones y teniendo no solamente jóvenes o adultos organizados colectivamente, sino adolescentes organizados colectivamente. Muy interesante, Antonella. ¿Cuál han sido los logros cuando tú estuviste de... Primero te quería preguntar, ¿estuviste en un colegio de Sí, sí, es un coeducación colegio de mixto. hombres y mujeres o solamente de mujeres? Mixto. ¿Eso te parece que hace una diferencia, ¿no? Muy, muy grande porque siempre hasta en tu lenguaje hablas de compañeros y compañeras, ¿no? De mujeres y de hombres, que es muy importante también ese lenguaje inclusivo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que tú crees que en la escuela fueron los logros que tuvieron en equipo, tú como alcaldesa y tu grupo? ¿Tuvieron algunos cambios que partieron de ustedes Ahora, mismos? en el colegio directamente yo no fui la alcaldesa, fui representante estudiantil, sí, que era muy aparte de la alcaldesa y el comete como su mano derecha, se podría decir. Era una la alcaldesa y yo la apoyaba obviamente con los proyectos que eran directamente en la DREL, en el Ministerio de Educación, etcétera. Como tal, se podría decir que uno de nuestros primeros logros, que fue articulado entre nosotros, fue identificar la problemática del embarazo adolescente, que en esa época, en el 2018, justo en tercero de secundaria, estaba muy, muy fuerte porque habían varias niñas, adolescentes, mujeres que habían tenido que desertar el colegio por el tema del embarazo adolescente. Y lo que menos se quería era que más niñas dejen el colegio para convertirse en madres. Entonces faltaba mucho el tema de la información. ¿Qué pasó? Que articulando todo un proyecto, obviamente no estaba sola, éramos todo un equipo, porque yo en esa época también era regidora de los derechos del niño, niña y adolescente, entonces con la alcaldesa, con el teniente alcalde, con los regidores y con un grupo de representantes por aulas. En esa época trabajábamos con policías escolares, que eran los representantes de cada sección y aula, se podría decir. Entonces, con ellos articulamos un proyecto que era esencial informar de manera didáctica a nuestros compañeros, uno no solamente el tema de que teníamos que aprender sobre todo el proceso, sino que teníamos que saber que había más allá. Teníamos que, por ejemplo, tener un proyecto de vida. Y este proyecto de vida era esencial porque se tomó como tema central en todo nuestro proyecto para que los compañeros y compañeras puedan trabajar su futuro, no solamente su presente. ¿Qué pasaba? Que cuando hacíamos, por ejemplo, los espacios de diálogo, muchos de los chicos nos decían, vengo al colegio porque mis papás me obligan, o vengo al colegio porque tengo que venir, pero no veían más allá, qué tal vez les esperaba el futuro. Y muchos de ellos también nos mencionaban, ¿qué será de aquí a unos 5 años? No se veían en un futuro. Y nosotros, después de tanto diálogo y analizar todo eso, creíamos necesario que era importante desarrollar todo un plan que también incluyera su proyecto de vida, cómo ellos se quieren ver un futuro, porque de alguna forma los motivaba en el colegio a poder seguir aprendiendo y que no solo lo vean como obligación, sino que dentro de estos espacios ellos puedan desenvolverse y no sentir que solo están, o sea, que solo van ellos solos. Y mucho de esto fue gracias a el apoyo de nuestros profesores, porque creo que mi colegio fue
un impulso muy importante que obviamente sé que no es la realidad de todos los colegios, que muchas veces los jóvenes, los adolescentes quieren hacer proyectos y los maestros no los apoyan o les ponen muchas trabas, ¿no? Pero en mi colegio justamente, ya que éramos un montón de las chicas que estábamos ahí impulsando, tuvimos el apoyo de nuestros maestros queríamos hacer, por ejemplo, estos juegos didácticos, los hacíamos a la hora de recreo. Queríamos poner boletines informativos. Pudimos hacer conexiones con representantes del Ministerio de la Mujer, con la psicóloga del colegio que nos ayudó bastante para poder traer esta información y estos juegos en estos espacios que había, donde los chicos no necesariamente tenían que sentarse a escuchar, sino que eran parte de, mientras jugaban podían aprender, recibían premios también, aprendían a hacer su proyecto de vida. Fue un proyecto que para que los profesores se sumaron dentro del curso y pudieron, dentro de las clases, impartir el tema del proyecto de vida, introducir el tema de metas a futuro y todo eso. Creo que eso fue uno de nuestros proyectos más grandes porque fue, no solamente se quedó en problemática identificada, proyecto chiquito a realizar, sino que fue durante todo un año una problemática que logró resultados como tener a más chicas estudiando en el colegio, eh, ver mucho este tema porque algo que identificamos nosotros y que sí no nos pareció es que las chicas salían embarazadas, pero ¿qué pasaba? Que el tema no era directamente que dejaran de la escuela, sino que también los compañeros las molestaban o le empezaban, no solamente los compañeros, sino que habían padres que desde ser adultos molestaban a jóvenes que eran niñas y que eh, estaban en el colegio. Y muchas veces las niñas nos comentaron, porque también hicimos diálogos con chicas, porque teníamos que conocer la realidad de nuestro colegio y de nuestra comunidad, era que nos decían, no solamente es que estoy embarazada, sino que ir al colegio representaba una vergüenza para ellas y para sus familias. Lo que desde ahí también nosotros empezamos que no debía ser y empezamos a hacer conciencia, a tener conciencia nosotros mismos como grupo y como proyecto para que esto rebotara en las demás secciones y con nuestros profesores. Sí, Antonella, cuando oyes, por ejemplo, ahora en plena vísperas de las elecciones, oyes a los candidatos o candidatas a la presidencia o también a Senado o a diputados, ¿escuchas el tema de juventud y qué aspectos te gustaría escuchar más o no? ¿No? ¿Qué aspectos crees que deberían ser más relevantes en los planes y en los discursos de quienes se En están primera postulando? instancia, creo que en la actualidad los jóvenes, para buscar información y para aprender de ella, vemos en primera instancia las redes sociales y luego obviamente información verificada que es del JNE. Pero nuestro principal contacto, no solamente mío, sino de muchos de los jóvenes adolescentes, son las redes sociales. ¿Y qué pasa aquí? Que hay muchos videos, TikToks, de Instagram y todo eso, de diferentes partidos políticos y hablando directamente de los candidatos presidenciales que no nos dan se podría decir, un suspiro o una aspiración de quererlos a que dirijan nuestro país, porque muchos de ellos a veces dicen cosas que no tienen nada que ver con las problemáticas o se les hace una pregunta sobre alguna problemática de lo que está sucediendo y a veces dan comentarios que nosotros como jóvenes, y no solamente jóvenes, sino que he visto también adultos que nosotros decimos, ¿cómo pueden pensar de esa forma? Ni siquiera se han informado sobre el país en el que van a dirigir, ni siquiera se han informado cómo está viviendo la comunidad. Por ejemplo, Antonella, sin decir nombres, sin decir a quiénes has escuchado, pero ¿hay algo que recuerdes realmente como fuerte que ha dicho alguien y que, como tú dices, refleje que no entiende el país? ¿Algún tema, alguna frase, algo que algún candidato o Creo que candidata cuando lo haya diga sí lo van a planteado? reconocer, porque hubo una de las frases que en una entrevista a un candidato le preguntaron justamente sobre el tema de embarazo adolescente, sobre el tema del aborto, que ahora lo ven como un tema muy, muy delicado y todo eso. Y dijo que a estas niñas violentadas las iba a llevar a un hotel 5 estrellas, como si eso solucionara todo el problema que tiene toda una cadena. Luego también he escuchado
a una candidata al Senado, que bueno, en su tiempo también fue congresista, que le preguntaron cuánto estaba el pan, que puede ser una pregunta como, no, que ¿para qué la vamos a crucificar por eso? Pero que nota mucho cómo está informándose de cuánto impacta económicamente en la vida de las personas que va a representar, diferentemente de dónde hayas nacido o qué tipo de economía tengas. Si quieres representar a un país, necesitas saber hasta cómo viven, cómo compran y cómo se desarrollan. Porque si te centras solo en Lima, Lima no es el Perú. Y esto pasa mucho porque durante las elecciones siempre se dice, no, Lima debería tener prioridad. Porque escucho comentarios para elegir a los representantes. Pero ¿qué pasa? No es Lima. Lima no es todo el Perú. Hay comunidades que han sido olvidadas, hay comunidades que tienen problemáticas muy fuertes y que los políticos solo se centran en Lima y dan comentarios tan desatinados como lo es mucho sobre el tema del aborto, como es mucho el tema sobre la violencia hacia la mujer. No solamente eso, sino hasta del medio ambiente, que tú dices, son políticos que quisiéramos que nos representen, pero ¿cómo es posible que de esa forma puedan pensar sin saber antes cómo estamos? Es muy interesante lo que tú dices porque el conocer la realidad del país, ¿no? Es esencial realmente. Pero también una líder o un líder se nutre del equipo, se nutre no solamente de sus propios conocimientos, porque los conocimientos cada vez son más vastos, los conocimientos cada vez son más acelerados. Lo que el mundo hoy día ofrece a través, como tú mencionabas, también de las redes, ¿no es cierto?, de las comunicaciones en general, es algo que no podemos abarcar todo. Entonces, un líder o una líder tiene que tener muy claro que tiene que hacer equipos de trabajo, que tiene que confiar, ¿no es cierto?, que tiene que delegar y que tiene que privilegiar lo que es una gerencia social con una visión de país, ¿no? ¿Cómo ves, por ejemplo, tú, Antonella, a jóvenes de tu edad? Tengo entendido que tienes 22 años, ¿sí? 22 años. ¿Cómo ves esta generación tuya en términos de conocimientos también del país, ¿no? En términos de no generalizar en un país que tiene tantas diferencias en territorios, en lenguas, en cultura, etcétera. ¿Cómo piensas que los de tu generación están viendo el país? ¿Qué harías tú si tuvieras una varita mágica? ¿Qué es lo primero que tú Ok. dirías para A ver, cambiar? primero creo que yo tengo las dos perspectivas. Por un lado, obviamente por el espacio donde yo también me desenvuelvo, conozco jóvenes muy comprometidos con cambiar el país, pero no solamente con decir que voy a cambiarlo de la noche a la mañana, sino que hacen proyectos, se involucran de manera directa con militancias tal vez, apoyan partidos políticos, pero no desde esa cegadera de yo confío plenamente en quien representa como presidente, sino de aprender, debatir, proponer. Conozco jóvenes muy preparados en el tema de, por ejemplo, la dicotomía, que mucho resuena de la izquierda y la derecha, jóvenes que cada vez más se involucran en el tema de, si quiero un Perú, un país que me dé buenos resultados, necesito interesarme por él y empezar a hacer desde pequeñas cosas. Pero también tengo otro lado y esa perspectiva de que tal vez por desconocimiento y porque obviamente el privilegio de la educación, porque en nuestro país lamentablemente hasta ingresar a un colegio, a la universidad, es un privilegio. Entonces, también conozco a chicos y chicas que, por ejemplo, va a ser su primer voto este año y no conocen ninguno de sus candidatos o se quedan nada más con lo que ven en las redes sociales. Por ejemplo, hay un tema de, bueno, sin mencionar al candidato, ha contratado a muchos influencers porque directamente gran cantidad de jóvenes también siguen a estos influencers por redes sociales. Pero ¿qué hacen? Que en lugar de ayudar, desinforman en su totalidad. Tienen un vocabulario que dices, señor, o sea, se refieren a distintos temas con una mala desinformación que en lugar de ayudar a estos jóvenes nuevos que en su colegio tal vez vienen de una pandemia que no han podido articular directamente, no han podido vivir este proceso fuerte con desconocimientos que obviamente no están a la mano si es que no los conoces, y en lugar de ayudarlos a, mira,
puedes informarte acá, hay boletines acá, puedes ayudarte de esta forma. No, los desinforman y se quedan con informaciones vacías que al fin y al cabo luego dicen, no, es que estamos como estamos porque los jóvenes opinan así. Y no, no es que los jóvenes opinen así, sino que también hay dos perspectivas distintas. Hay jóvenes que obviamente están muy informados, que están involucrados, pero hay otros jóvenes que por distintos accesos que tal vez no pueden permitirse, porque hay gente que vive del día a día y no puede permitirse tal vez estar en un rato, distraerse o leer, informarse más a profundidad, por el mismo hecho de que no se lo puede permitir. Esa perspectiva también es de, voy a llegar el día a la votación y no sé por quién voy a votar. Votaré por el mal menor, como quien dice, o votaré por el que me cayó bien. Entonces creo que hay esos dos lados que si bien es cierto, poco a poco se va viendo un gran cambio. Creo que esta parte de jóvenes debería... Ahora, qué importancia, Antonella, tiene entonces los partidos políticos o las organizaciones políticas que educan, vamos a decir, ¿no? Eso es algo que me gustaría que profundices. Y lo otro también para ti, por ejemplo, un proyecto de vida. Me encanta cuando hablas de proyecto de vida porque nos ordena, ¿no es cierto? Nos pone metas. Sabemos que no todo se cumplirá porque la vida no es fácil, pero un proyecto de vida implica lo personal, o sea, qué es lo que tú quieres de tu vida, cuál es la realidad que realmente va a responder o no, muchas veces, a lo que tú estás deseando, ¿no? Pero también hay un tema que tú estás tocando que es tan importante, que es cómo te informas sobre oportunidades. Oportunidades es también la persona que va a gobernar el país, ¿no es cierto? O sea, porque vamos a depender de alguna manera o interdepender con esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus fuentes? Porque estás hablando también que muchas veces las redes distorsionan, ¿no? Que salen personas supuestamente preparadas, pero que realmente no están diciendo la verdad, etcétera. ¿Cuáles son las fuentes que tú usas para por lo menos disminuir las probabilidades de un Por discurso que no es ejemplo, veraz? directamente de primera mano es el JN para poder verificar la información en Internet, se podría decir, sobre las fuentes más confiables, sobre el plan de gobierno, sobre quiénes son estos candidatos. Hasta si quieres revisar, por ejemplo, el tema de los antecedentes penales, los puedes revisar ahí, se podría decir, con mucha más profundidad. Ahora, también hace poco han lanzado un RTC, que es una plataforma que se llama Revisa tu candidato, que muchas organizaciones se han juntado y es un golazo porque es una plataforma que tiene información verificada, información al alcance de tu mano. Pero claro, el único, se podría decir, instante se podría decir que es el Internet, que ingresas, buscas RTC, que es las iniciales de Revisa tu candidato, y ahí está toda la información, se podría decir detallada, eh, resumida por alguna forma, se podría decir, pero que ayuda bastante a los jóvenes que recién están ingresando, incluso no jóvenes, sino adultos también que tal vez con tanto candidato que tenemos este año en la campaña, hay demasiados y no sabemos cuál elegir y creo que es una plataforma muy importante. Aparte de ello, también he tenido la oportunidad de participar en conversatorios justamente sobre... Hay una organización que se llama Women in Politics que hizo hace poco un conversatorio y dentro de este conversatorio hubo una señorita que explicó sobre GovernLab, sobre un chatbot que estaba en WhatsApp, le escribías, ¿cómo se llamaba? Timo, creo, que era un chatbot pensado al alcance de tu mano. Quienes tienen internet y WhatsApp, escribías en WhatsApp las preguntas, por ejemplo, quiero saber dónde quiero votar, quiero saber sobre tal candidato, sobre el Senado, quiero saber, y este chatbot te respondía de manera rápida. ¿Qué pasa? Que obviamente esta información es muy importante, pero debe ser rebotada. Y estos jóvenes que asisten ahí también se encargan de rebotar esa información en redes sociales. Ahí sin ir muy lejos, tengo amigos que son muy activos en redes sociales. Yo les digo influencers activos y políticos, pero que son muy buenos. Que son activistas también, por ejemplo, tengo a Heidi, que tiene una red social que no solamente comparte sobre estar informado, sino sobre oportunidades donde los jóvenes pueden impactar de manera positiva. Tengo a un amigo también, Gruber, que tiene sus redes sociales
y dentro de ella también comparte qué es lo que está haciendo él para ser un referente como joven. Tengo otro amigo también, como es Mauricio, que dentro de sus redes sociales comparte y que yo creo que si más jóvenes vemos a estos jóvenes que están impactando, que están cambiando y que están representando, se puede decir como líderes de, hasta de opinión, podría decir, porque dentro de cómo se van desenvolviendo representan eso. Creo que más jóvenes podríamos ir por esos buenos lados para poder aprender más de la política, sobre nuestra sociedad. Porque mucho lo que he visto es que hay jóvenes que justamente se van por desinformarse porque le tienen miedo a hablar de política. O sea, que en una mesa se sienten y hablen de política, es como que no, nos peleamos. Y no, no debería ser así, porque debería ser lo que principalmente, tal vez no como, eh, se puede decir no como primer tema, pero que siempre está dentro de, porque es parte de lo que nos involucra a todos. Muy, muy interesante. Cuando tienes tiempo, aparte de tu activismo político, de enterarte de los candidatos, etcétera, ¿qué lecturas son las preferidas A para ver, ti? ahorita justo estoy leyendo una lectura sobre el desencanto político, que bueno, es de México la lectura, pero me encanta mucho porque la autora Mm. describe cómo los jóvenes han ido perdiendo cada vez, no se llama desmotivación por participar, sino que es un desencanto político porque ya están cansados de tener los mismos candidatos, de tener esos candidatos que prometen mucho pero que no hacen nada a la hora de la hora, o que si llegan al poder se quedan en lo mismo. Entonces justamente es uno de los libros que estoy leyendo últimamente, es El desencanto político de los jóvenes, que retrata mucho y lo comparo con lo que está viviendo nuestro país en la actualidad. Por ejemplo, mucho se dice de los jóvenes, no quieren participar, están desmotivados, ni les interesa quiénes nos va a gobernar, cuando no es eso. Es, es el desencanto político que cuando vemos quién era nuestra presidenta en su momento, mencionó algunas cosas sobre lo que está viviendo de primera mano nuestro país, la inseguridad ciudadana, que no se siente en el país. ¿Cómo no se va a sentir? Que tú no lo sientas o que vivas en una burbuja, se podría decir, no significa que todo el país no lo esté sintiendo. Y muchos jóvenes, yo comparo mucho la lectura con lo que está viviendo nuestro país, es que han dejado de justamente buscar eso porque ya no le ven, se podría decir, una alternancia o un candidato que nos ayude a decir, sí, por aquí tenemos que ir. Entonces, poco a poco creo que si bien esta información podría ser más al alcance de la mano y más jóvenes podrían ayudarse a informarse de esto, creo que podríamos guiarnos a un futuro mejor. Y mucho va el tema de, por ejemplo, muchos de los candidatos están involucrados en distintas cosas que, parte de si es real o falso, porque muchos dicen, no, es falso, no, es que deberías tener como candidato al menos la certeza de cuando te hacen preguntas sobre ellos, responder con seguridad, dar ese pleno o ese conocimiento, que obviamente no estás tú solo, sino tienes todo un equipo detrás, pero que te ayude a identificar qué es lo que vas a decir o cómo lo vas a comunicar, porque, bueno, yo como estudiante de comunicación empresarial, veo que la comunicación es una herramienta demasiado esencial en nuestra vida. Y no solamente para hablar del diálogo, sino que te ayuda a transformar distintas cosas. Entonces, creo que parte de ahí. Y una de las lecturas que recomiendo mucho es el desencanto político, que ahora es de los jóvenes. Y la verdad es que dentro de esto, el tema de la antropología, que lo he llevado también a la universidad, pero que antes yo no le veía mucho, no le llamaba mucho la atención, pero la antropología, la sociología y leer algo de filosofía, creo que nos ayuda mucho, pero claro, es parte de tener y organizar el tiempo, porque son lecturas muy importantes que nos ayudan a comprender mejor y contrastar con nuestro país, pero creo que es parte de mucho de el tiempo que tienes como joven también para dedicarle, porque es parte de uno el estudio y cosas que tú investigas. Por ejemplo, algo que me gustó mucho el ciclo anterior es que tuve un curso de comunicación política, que vimos todo este tema de la narrativa, y justo yo hice una revista en inglés para presentarle al profesor, que hablaba sobre cómo o cuánto se interesan los jóvenes de la política en nuestro país. Hicimos un Google Form, también hicimos una entrevista
a un especialista, a un politólogo sobre estos temas, y obviamente nos decía este contraste de cómo los jóvenes ya no quieren introducirse mucho, porque hay dos perspectivas, ¿no? Como hay jóvenes que se han desencantado porque no le ven un futuro a la política, no le ven en cómo quisieran llegar más a futuro. Pero también hay esa otra mitad que dice, si no hay quien, nosotros lo hacemos. Y queremos llegar y queremos aprender y queremos avanzar. Mil gracias, Antonella. Ha sido realmente una conversación tan interesante el escucharte, ¿no? El pensar en que tu generación que irá tomando la posta se prepare, ¿no? Tenga, como tú dices, un proyecto de vida que no es solamente, como tú has mencionado, los conocimientos matemáticos, de comprensión de lectura y todo lo que es importante, sino también todo lo que es la formación de la persona y una visión política en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el hacer política y hacer gobernanza para el bien común. Realmente ha sido una satisfacción conversar contigo porque somos dos generaciones diferentes y sin embargo encontramos puntos, muchos puntos en común. Yo diría que la visión que tanto tú como yo tenemos de país es una visión esperanzadora, pero a la vez realista, ¿no? Realista de lo que debemos cambiar, ¿no? Tú has hablado también de cambios y me encanta tu sentido de equipo, porque creo que no podemos hacer nada en la vida solos, ¿no? El liderazgo hoy día está, como tú muy bien lo has expresado, digamos, basado en los conocimientos compartidos, en la confianza, en el equipo que pueda interdisciplinario que pueda sumar, ¿no? A un país como el nuestro, tan querido pero tan complejo. Te mando un gran abrazo, ¿no? Y hasta muy pronto.